Hola, muy buenos días, un saludo para todos, un gran abrazo a la distancia. Agradecer a la sociedad, por supuesto, y a la filial la oportunidad que me dan de poder participar nuevamente con ustedes en este curso. Y sacando cuenta, fíjense que de los 21 ya que llevamos, 21º, yo creo que ya yo he podido participar en unos 15, 16. Por eso que agradezco muchísimo a la filial que siempre me toma en cuenta para este tipo de actividades. Y por supuesto que me tengo que sumar a la celebración, júbilo, y me complace muchísimo que este curso sucrense en esta oportunidad lleve el nombre de la doctora Carmen Díaz de Brito, excelente profesional, tremenda persona, y pues que se merece efectivamente lo que estamos haciendo en la mañana de hoy. Me toca hablarles de una situación que para la parte pediátrica y sobre todo para la parte de la neumonología es de terrible importancia y se trata de identificar el enemigo de quién. Y precisamente voy a hablarles acerca de lo que significa la tos y el enemigo de quién. Siempre vamos a tener los dos oídos ocupados. En un oído vamos a tener el angelito que dice, tranquilo, es amiga, no debes de preocuparte. Pero por el otro lado tenemos el diablito que nos dice, quítala, quítala, quítala. Entonces nos vamos a debatir entre el enemigo y el enemigo. Y es importante entender qué es el enemigo o el enemigo de quién. ¿Es el amigo o el enemigo del médico? ¿O es el amigo o enemigo del paciente y su familiar? Los objetivos que voy a cubrir en la mañana de hoy con ustedes va a ser precisamente dos cosas fundamentales. Vamos a hablar un poco de las generalidades y nos vamos a dedicar mucho a establecer el abordaje, tanto diagnóstico como terapéutico. La primera cosa importante es considerar que el reflejo de la tos forma parte de los mecanismos de defensa y eso, como vamos a ver más adelante, los tres pasos que genera o los tres pasos secuenciales para generar una tos efectiva, cuando no existe este reflejo, existe entonces un compromiso muy importante de la integridad inmunológica. Es importante entender que los receptores de la tos están dispersos por todo el árbol traqueobronquial. Son receptores que se estimulan por factores químicos, físicos, mecánicos, están mediados fundamentalmente por el vago, tienen un núcleo central de integración, una vía eferente y una vía eferente que tiene unos órganos efectores, en este caso los músculos, el diafragma, la caja torácica, etcétera. Lo importante de señalar en esto, y fíjense que estos son adelantos muy importantes que ha generado la investigación y la industria farmacéutica, es que esta estimulación, neuroestimulación, genera una liberación importante de neurotransmisores, de mediadores químicos, que de alguna manera es lo que se ha transformado en el motivo de estudio justamente con estas drogas que vamos a poder denominar antitusivas y que precisamente lo que van buscando es a reconocer los mediadores y sus receptores para precisamente bloquearlos. Les decía que cuando la tos no cumple su función fundamental es porque alguno de estos tres mecanismos secuenciales, por más está decirlo, tiene una fase inspiratoria, una fase compresiva que se hace fundamentalmente con la glotis cerrada y una fase de expulsión. Cuando estas tres fases no son cubiertas de manera satisfactoria, se produce entonces lo que pudiéramos denominar una tos inefectiva. Y esta tos inefectiva, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, tiene una importancia capital precisamente porque no forma parte del reflejo protector. Esta inspiración es como podemos ver, la relación que existe en la presión subglótica y el flujo aéreo. Entonces, esta fase inspiratoria se acompaña de un enorme flujo, entrada de aire, se genera una presión importante con la glotis cerrada para luego entonces abrirse la glotis y producirse la fase de expulsión. Y repito una vez más, si alguno de estos tres mecanismos no están de manera integrada, si no hay una inspiración importante, si la glotis no permanece cerrada y luego la glotis no se abre para generar la expulsión, esta tos entonces deja de ser una tos de un reflejo efectivo para transformarse más bien en un problema de carácter
probablemente inmunológicos de lo que tiene que ver con la barrera mecánica de protección del árbol traqueobronquial. Así como uno puede medir muchas cosas, en la tos también se puede medir el gasto que ella genera. Y pudiéramos señalar, por ejemplo, se puede generar gastos directos, los que tienen que ver con la utilización de recursos en salud, por ejemplo, y pudiéramos señalar gastos médicos, gastos de medicamentos, gastos de lo que significa estudios, eso significaría entonces gastos directos. Pero también se puede generar gastos indirectos. La mamá que dejó de ir a trabajar, la mamá que tuvo que pagar el pasaje para que la trasladaran hasta el centro de salud, la mamá que no pudo llevar a su niño al colegio y está perdiendo escolaridad. Esos son gastos que uno puede determinar de forma indirecta. Pero también existen unos gastos que tienen terrible impacto psicoemocional que se denominan gastos intangibles. Y estos gastos intangibles porque de alguna manera uno no puede asignarle un número. Es decir, gastaste 300 bolívares, gastaste $400. Entonces, estos gastos intangibles, fíjense ustedes que de alguna manera también pueden ser cuantificados a través de las encuestas de calidad de vida, por ejemplo, y podemos observar cuando se le preguntan a los padres, ¿cómo te has sentido con respecto al problema de la tos de tus niños? Fíjense que todos están prácticamente destruidos. Desde el puntaje 1, que sería la mayor preocupación, al puntaje 7, que sería el de menos preocupación, entonces fíjense ustedes que cómo se sienten los padres del niño que tiene tos y sobre todo del niño que tiene tos crónica. Se sienten frustrados, trastornados, no duermen, tienen despertares, se sienten indefensos, sobre todo de saber que no pueden hacer nada por quitarle la tos a su niño. Pero también cuando se les pregunta acerca de su preocupación, fíjense ustedes que una de las preocupaciones mayores que tienen los padres es precisamente no poder saber a qué se debe el problema de la tos de su niño. Luego, tiene consideraciones importantes que en cuanto a la preocupación, como por ejemplo, no sé qué enfermedad tiene, no sé la causa de ella, y lo que más me preocupa es que pudiera pasarle algo que pudiera terminar con la vida de él. Ahora fíjense, con respecto a los gastos directos, un niño que tenga tos crónica, y ya vamos a entender, y este va a ser el objetivo fundamental de la presentación de la mañana de hoy, fíjense ustedes cómo se genera efectivamente un gasto bien importante con respecto a las visitas médicas. Potencialmente un paciente con tos crónica puede generar alrededor de 20 consultas al año. Eso sería el equivalente a decir que prácticamente todos los meses este niño estuvo acudiendo al médico. Existen escalas que permiten de alguna manera evaluar, y esta es una escala, esto se llama escala visual análoga. Esta escala visual análoga tiene un nivel de extensión de 100 milímetros, donde se le permite al paciente marcar en qué zona él se considera en esta extensión, en qué zona se considera que su tos es un elemento de preocupación para él, o cómo te sientes con respecto a la tos. Entonces, fíjense ustedes que si esta tos lo perturba o no lo perturba, lo molesta o no lo molesta, él podrá marcar desde 0 milímetros hasta prácticamente los 100 milímetros. Y eso, de alguna manera, en pacientes adultos, hay estudios que han podido validar esta escala visual análoga y donde se ha observado que los pacientes que son capaces de experimentar una reducción de por lo menos 30 milímetros con respecto a el cambio de la basal, eso de alguna manera discrimina que efectivamente el manejo de la tos ha sido adecuado. Pero veamos, quizás la mayor preocupación de nosotros en la mañana de hoy sea, ok, ¿cómo vamos a hacer este abordaje diagnóstico y cuál va a ser el enfoque terapéutico? Para ello vamos a basarnos fundamentalmente en un caso que si bien es cierto es hipotético, pues refleja de alguna manera el quehacer diario de nuestra consulta. Este es un jovencito de 4 años, inició como un cuadro febril, le duró 3 días, aún se mantiene con congestión nasal y para el 10º día que usted le toca evaluarlo, aún persiste con la tos y la preocupación de la madre era que ella pensaba que la cosa era simplemente un resfriado, es decir, que se le había planteado una rinofaringitis.
Ahora le toca a usted decidir en este momento de la consulta. Entonces usted pudiera tener varias opciones. O usted le coloca un antihistamínico como sin descongestionante. Usted le pudiera colocar amoxicilina por los siguientes 14 días pensando que tiene una sinusitis. O usted pudiera de alguna manera combinar el antihistamínico descongestionante con o sin el antibiótico. O usted pudiera optar por simplemente explicarle a la madre que estaríamos dentro de lo que significa la convalecencia de un individuo con una rinofaringitis y por lo tanto la mejor estrategia sería ver, vigilar y valorar. Y pareciera ser que efectivamente la mejor estrategia precisamente sería para este jovencito de 4 años que tiene es 10º día de evolución de la enfermedad, en la cual usted le plantea una rinofaringitis, pues precisamente es ver, vigilar y valorar. Veamos cuál pudiera ser el potencial resultado de la utilización del grupo de medicamentos que potencialmente pudimos haber seleccionado. Lo primero que tenemos que entender es que la tos aguda, generalmente, por no decir prácticamente que el 90% de nuestros niños, está relacionada con eventos infecciosos de la vía aérea, en este caso con origen viral. Por lo tanto, la literatura nos permite sugerir que efectivamente alrededor del 10º día, prácticamente la mitad de los niños ya han desaparecido la tos y que prácticamente para la 3ª semana de evolución de la enfermedad, historia natural de la enfermedad, prácticamente que el 90% de ellos ya se encuentran recuperados. Por lo tanto, es altamente probable que nuestro niño de 4 años que estamos evaluando para el 10º día de enfermedad se encuentre dentro de este grupo que pudiéramos llamar una tos aguda, que tiene una recuperación un poco lenta, pero que estaría dentro del reconocimiento de lo que pudiera ser la historia natural de la enfermedad. Veamos ahora y analicemos cuál es el impacto de la resolución de alguna de las dos estrategias que habíamos señalado anteriormente. La primera estrategia era haber colocado un descongestionante con o sin el antihistamínico. Y por supuesto, cuando la revisión sistemática, y aquí estamos viendo una revisión sistemática de Cochrane de reciente publicación, cuando se compara la droga activa versus el placebo, no hay la menor duda. Las personas que utilizan la droga activa experimentan mucho más evolución final clínica que aquellas a las cuales le dieron un placebo. Eso es algo que uno pudiera hasta asumir como esperado. Pero ¿dónde está la importancia de estos estudios? En que precisamente las personas que utilizan, y en este caso los niños que utilizan medicaciones antihistamínicas con o sin descongestionantes, son las personas que más efectos adversos también experimentan. Por lo tanto, tiene que haber una justa valoración de riesgo-beneficio como para poder tener que justificar la indicación y sobre todo para poder justificar la indicación en niños menores de 2 años y sobre todo en lactantes menores. Tanto es así que el riesgo de efectos adversos es tan importante que todos hemos oído de la reciente publicación de la aparición de 66 niños muertos en Gambia precisamente por la utilización de jarabes que tenían este tipo de compuestos. Y una cosa importante, uno pudiera decir, y fíjense que así lo describe la nota que uno puede leer, jarabes para la tos de fabricación india. Y esto tiene mucho que ver porque los preservativos y los conservantes que utilizan este grupo de jarabes son los que de alguna manera terminan por producir los efectos adversos. Y estos son los 4 a los cuales se les señaló que efectivamente podían estar en relación con la mortalidad de este grupo de niños. Por lo tanto, la primera recomendación es no utilizar antihistamínico y mucho menos utilizar descongestionantes, pseudoefedrina, por ejemplo, en este grupo de niños, sobre todo en los niños menores de 5 años y sobre todo en los menores de 1 año y sobre todo en los lactantes menores. Si nuestra decisión hubiese sido colocar un antibiótico, fíjense ustedes que si bien es cierto que cuando se le pregunta a los pacientes cómo te sientes con respecto al uso del antibiótico, fíjense ustedes que la literatura permite sugerir que aún usted colocando de manera tardía el antibiótico, aún en infecciones respiratorias que no es tan complicada, no pasa absolutamente nada.
Por lo tanto, y fíjense ustedes qué cosa tan terrible. Cuando se les pregunta a los pacientes cómo te sientes con respecto a, pues la gran mayoría dicen que se sienten espectacularmente bien. Cuando el análisis objetivo de la situación permite sugerir que prácticamente no hubo ningún cambio. Entonces, muchos de estos medicamentos y sobre todo los antibióticos pudieran funcionar más como un efecto placebo para el paciente, más que efectivamente estamos generando un efecto beneficioso. Y eso que no estamos hablando de resistencia bacteriana, la disbacteriosis que se puede producir y todo lo demás. Por lo tanto, la literatura permite sugerir que si usted está ante una infección respiratoria no complicada, si usted retarda la colocación del antibiótico, a los pacientes les va a ir tan bien como que si usted hubiese colocado el antibiótico desde el principio. A las 2 semanas llega la señora Hulk y con esta cara le dice, bueno, compadre, este bebé ahora sigue con tos. ¿Qué vamos a hacer? Ya son 5 semanas donde tú me dijiste que la cosa iba a desaparecer y díganme ustedes si esta no es una realidad que nos enfrentamos a diario en el consultorio. Señora, este es un estado de gripe, no vamos a hacer nada. A las 5 semanas después vuelve esta señora con esta cara, la señora Hulk, y lo que nos dice es precisamente qué vamos a hacer. Y ni siquiera qué vamos a hacer, sino qué va a hacer usted, doctor. Y esta es la cara que probablemente todo el personal cuando la ve llegar pone. Entonces veamos nuestra primera consideración. Si no funcionó la estrategia de ve, vigila y evalúa, ¿qué fue lo que pasó entonces? Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿tiene este paciente alguna característica que nos haga suponer que la tos es crónica? Entonces sería nuestro primer enfrentamiento. Y efectivamente, pudiéramos señalar cómo pudiéramos ver en nuestras definiciones que todo aquel individuo, sobre todo niño, porque en el paciente adulto la definición y el punto de corte para utilizar la definición de tos crónica es totalmente distinta, pero para el niño, una tos que se prolongue más allá de la 4ª semana, estamos entonces por definición en un individuo que tiene tos crónica. Y aquí es muy importante entender que existen diferencias anatómicas, morfológicas, inmunológicas e inclusive reducido control del reflejo de la tos que hacen que de alguna manera el niño tenga una mayor vulnerabilidad y por lo tanto tenga que ser considerado como una parte total y absolutamente distinto a las consideraciones que pudiéramos hacer en el paciente con tos y sobre todo en el paciente con tos crónica en la edad del adulto. Existen definiciones que uno pudiera utilizar, la tos crónica que se prolonga o la tos crónica refractaria. Y esta es otra cosa terrible para los médicos, la tos en la cual usted ha hecho las investigaciones correctas, ha colocado los tratamientos correctos, pero este paciente no es capaz de mejorar la tos. Entonces esto se le denomina como tos crónica refractaria. Así que voy a compartir con ustedes lo que yo he podido considerar como el decálogo del estudio de la tos. Y esto significaría lo que el médico no puede dejar de preguntar cuando la tos se ha prolongado en el tiempo. Y este decálogo lo marco como 1, 2, 3, 4, 5 secuencialmente hasta el número 10 para justamente compartir con ustedes el decálogo. Y el decálogo comienza por identificar cuál es la edad del paciente que estoy atendiendo. No es lo mismo decir que estamos ante un neonato, ante un preescolar o un escolar o un adolescente, porque se supone que el enfoque es absolutamente total y distinto. La segunda cosa que me tengo que preguntar es cómo se inició el problema de este bebé. Y les coloco como bandera roja que serían los elementos de mayor preocupación. Una tos que se inicie de forma súbita en un joven previamente sano, por supuesto que lo que primero lo va a hacer usted pensar es en la aspiración del cuerpo extraño. Por lo tanto, el modo que se inicia la tos tiene una importancia capital en la toma de decisión entre poder diferenciar tos que se inicia de forma súbita o tos que se inicia de forma progresiva. Luego le interesa a usted conocer cómo ha evolucionado la tos. Durante estas 5 semanas, señora Hulk, ¿su bebé tose todos los días o hay días que no tiene tos y hay días que sí tiene tos? Es una tos recurrente entonces. Oh, señora Hulk, este pacientico que usted me trae ahora
cada día tose menos, es decir, es una tos que viene en resolución, o es muy por el contrario, es una tos que se ha hecho más bien de forma terriblemente progresiva. O lo que pudiera suceder también, es una tos que no ha cambiado en el tiempo y que sigue de forma estática, pero que aparentemente va en resolución. Luego debemos de preguntarle a la señora Hulk, ¿cuál es la característica de la tos? ¿Es una tos seca o es una tos húmeda? Y nuevamente, la tos húmeda le colocamos una banderita roja porque puede señalar algunos elementos que implicarían de alguna manera la intervención específica. Por ejemplo, la aspiración de un cuerpo extraño, la anomalía de la vía aérea, la infección de la vía aérea, como elementos de diferenciación entre un paciente que tiene tos seca a un paciente que tiene tos húmeda. Luego tendríamos que preguntarle a la señora Hull, como el quinto decálogo, como el quinto elemento del decálogo, ¿cuál es la característica de la tonalidad de la tos, señora Hull? ¿Su bebito tose como perro? ¿Tose como foca? ¿Le siente usted algún estridor? ¿Le siente usted algún sonido cuando le va a tomar el aire? ¿Es una tos que se presenta de forma golpeante, 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 golpeante? ¿O es una tos que se presenta, como dice aquí, en forma de bocina, que es lo que caracteriza, por ejemplo, a la tos somática, la tos psicógena, que como pudiéramos ver más adelante y pudiéramos discutir, es una cosa que terriblemente puede ser un diagnóstico diferencial. Entonces, si yo tengo un bebito que tose como perro, que tose como perrito, como foca, lo primero que tengo que estar atento es a la posibilidad de una anomalía de la vía aérea, por ejemplo, una laringomalacia. Si este bebito lo que tiene más bien es un estridor inspiratorio, entonces probablemente me pudiera sugerir que estuviera ante la posibilidad de una enfermedad secundaria pertussis. Si este paciente tiene tos en golpe y se trata, por ejemplo, de un lactante, yo pudiera ir pensando más bien en la posibilidad que esto se trate de una tos de una situación postinfecciosa y muy probablemente esté relacionada con clamidia. El sexto componente del decálogo es tratar de determinar si efectivamente existe expectoración. Si este paciente tiene expectoración, ¿qué característica tiene la expectoración? No tiene expectoración, es una expectoración clara, es una expectoración purulenta y le señalo de manera importante si se trata de una expectoración con característica hemática, es decir, que este bebito tiene una hemoptisis. Y por supuesto, y es una cosa que yo solamente he podido ver una sola vez en mi vida, pero a la cual usted debe estar súper atento, es la tos que se presenta con expulsión, expectoración en bloque. Es algo así como que si usted tuviese un dibujo bronquial expectorado. Si llegásemos a ver eso, eso se llama bronquitis plástica y significaría un diagnóstico de manera muy importante. El séptimo elemento que nosotros deberíamos preguntarle a la señora Hulk es ¿qué hace aparecer la tos? ¿Es la actividad física o se trata de la alimentación o se trata de postura corporal? Fíjense que les marco como bandera roja un individuo que tenga tos con los cambios en la alimentación o con la postura corporal debe de hacernos pensar en la aspiración. En este caso, la aspiración, digamos, gastroesofágica o esófago bronquial. Es decir, que este paciente pudiera tener una anomalía de la vía aérea o pudiera tener manifestaciones aspirativas. En cambio, un bebito que tenga más bien tos inducida, por ejemplo, con la actividad física, entonces ya le está diciendo que el componente de la tos pareciera ser que va por otro lado. Si este bebito tiene exposición aeroalergénica y comienza con las manifestaciones respiratorias, pues le está diciendo cuáles son sus desencadenantes. Y como les decía, no pudiéramos perder de vista, sobre todo en el escolar y adolescente, el componente que se denomina la tos psicógena, que está inducida por el estrés y que tiene la particularidad que durante el sueño desaparece. Y fíjense ustedes que uno puede establecer una diferencia muy importante con respecto a lo que significa el asma. El asma tiene una enfermedad que se caracteriza por ser circadiana. Por eso nuestros bebitos con asma que no están en control se deterioran mucho en las noches. En cambio, este grupo de individuos a los cuales estamos tratando por asma y no mejoran, y no mejoran, y no mejoran, y tienen la particularidad cuando les preguntamos, ¿qué te pasa durante el sueño? Y dicen, ni siquiera tose,
usted debe estar atento a que efectivamente pudiera tener lo que se denomina una tos sindromática o con síndrome o con manifestaciones somáticas. El octavo elemento del decálogo es la variabilidad que experimenta la tos. Este paciente tose solamente de día, este paciente tose durante todo el día, este paciente tose en la mañana, este paciente tose en la noche, o le da lo mismo si tose en la mañana o en la noche porque siempre está tosiendo. Eso también tiene unas categorías diagnósticas que son absolutamente distintas. Repetimos una vez más, aquel paciente que solamente tose en la noche, en el día, y de noche prácticamente no tose, ese paciente debemos de dudar del diagnóstico de asma. Luego, nuestro noveno elemento del decálogo es qué hay asociada a la tos. Le duele el pecho, tiene fiebre, está morado, tiene regurgitaciones, hubo sensación de ahogo, tiene hemoptisis, le escucha sibilancias, le arde el pecho cuando está comiendo o después de comer, porque todos estos son síntomas que orientan a la posibilidad efectivamente de la patología. Y luego es muy importante reconocer si ya tenemos una enfermedad predisponente en este joven, por ejemplo, si se trata de anomalías de la vía aérea, si se trata de anomalías de la parte gastroesofágica, por ejemplo, un bebito operado de una atresia esofágica y entonces tiene potencialmente riesgo de regurgitaciones y aspiraciones, si tiene anomalías cardíacas, si tiene anomalías del neurodesarrollo, por lo que comentábamos anteriormente, si tiene un problema inmunológico que lo componga, bien sea en inmunodeficiencia o en inmunosupresión, tiene manifestaciones congénitas, por ejemplo, es un síndrome de Down, ha perdido peso, tiene alteraciones estructurales, tiene alteraciones del crecimiento, tiene algún diagnóstico previo tumoral, porque eso de alguna manera permite aclarar el panorama. Por lo tanto, bajo este concepto, le pudiéramos plantear a la señora Hulk alguna de estas posibles alternativas. Señora Hulk, quédese tranquila que le vamos a colocar tratamiento para la rinitis y el asma, o este bebito tiene una bronquitis prolongada, o este bebito tiene un síndrome de tos de vía aérea superior, este bebito tiene manifestaciones de reflujo gastroesofágico, o este bebito tiene una infección por Mycoplasma pneumoniae. Revisemos algunos de los elementos, y este es el punto importante que uno debe tratar en la historia clínica, de identificar puntos específicos que traten de precisamente orientar hacia la tos. Tiene un componente que es totalmente distinto a que no se reconozca nada. Por lo tanto, fíjense que tenemos un elemento de predicción muy importante que es la tos húmeda. La sensibilidad de esta tos húmeda es terriblemente alta, pero con una especificidad relativamente baja. Pero su valor predictivo positivo es muy alta. Por lo tanto, un paciente con tos húmeda debe de tener una causa específica de la tos. Tanto es así, que a través del examen físico, la investigación de alguna metodología estandarizada, nosotros pudiéramos llegar al punto de poder identificar en una elevada proporción de pacientes elementos que permitan sugerir que la tos tiene características específicas y por lo tanto se pueden orientar hacia alguna patología. Les decía que una de las cosas que uno puede reconocer es la tonalidad de la tos. Y si uno puede reconocer la tonalidad de la tos, uno pudiera de alguna manera, por ejemplo, aquí estamos viendo la tos de perrito, que tiene estridor inspiratorio y que tiene disfonía. Por lo tanto, estaríamos inequívocamente señalando que este paciente tiene, en el contexto de que se trate de una situación aguda, por ejemplo, este paciente es una laringotraqueitis, pero pudiera ser que en el contexto crónico, es decir, que este paciente desde el nacimiento tiene esta misma condición, usted pudiera estar viendo más bien una laringomalacia o una laringotraqueobroncomalacia. Pero también fíjense ustedes que otra de las características que puede describir de manera muy específica la tos pudiera ser esta. Una tos en accesos, paroxística,
que tiene estridor inspiratorio y por lo tanto la hace ser casi que inequívocamente relacionada con Bordetella pertussis y por lo tanto toferina. ¿Cuál es la característica y la causa más frecuente de la tos en este grupo de niños? Fíjense ustedes que probablemente en estas tres condiciones pudiéramos resumir para la edad pediátrica y probablemente para los pacientes adultos la condición sea absolutamente distinta, pudiéramos tener tres cosas fundamentales. La primera de ellas son los síntomas relacionados con el asma, la segunda de ellas la bronquitis que se prolongó en el tiempo y la tercera la que tienen que ver con la vía aérea superior. Probablemente, la pregunta siguiente entonces pudiera ser, ¿cuál pudiera ser el estudio para iniciar el abordaje de este bebito de 4 años que la tos estoy considerando la que se está prolongando en el tiempo y por lo tanto se está haciéndose una tos crónica? Y esta pudiera ser nuestra alternativa. Le hago una radiografía de tórax, le hago una radiografía de senos paranasales, le hago una tomografía de senos paranasales, le hago pruebas alérgicas o alguna de estas 3, 4 cosas y de una vez comienzo tratamiento. Y probablemente cuando yo tomé la decisión de hacer una radiografía para investigar senos paranasales, tengo que tomar en cuenta algunas cosas que se llaman sensibilidad y especificidad nuevamente para poder entender que este es un estudio que carece de sensibilidad y que yo en la fase aguda, por ejemplo, de un resfriado, se me ocurre hacer alguna de estas proyecciones, efectivamente voy a encontrar opacidad de los senos paranasales sin significar que efectivamente este paciente tiene una sinusitis. Por lo tanto, carecen de sensibilidad. Y al carecer de sensibilidad, su utilidad es absolutamente limitada para hacer el diagnóstico de la sinusitis. Luego, si yo, inclusive, yo no, si el otorrino, por ejemplo, tuviese que tomar una decisión con respecto a la cirugía, este estudio es el que menos le va a permitir tomar decisiones porque tiene utilidad limitada con respecto a la necesidad o no de intervención quirúrgica. No tiene correlación con los hallazgos tomográficos. Usted pudiera tener opacidad de los senos paranasales en el estudio radiológico y tener una tomografía absolutamente normal. Y luego, nuevamente, del balance de riesgos y beneficios, entonces usted tiene que justificar verdaderamente la cantidad de radiaciones que va a recibir, porque recuerden ustedes que acá está entonces otro órgano muy importante que se llama cerebro. Y por lo tanto, usted no solamente está radiando los senos paranasales en la cara, sino que usted también está radiando al cerebro. Luego, si tuviésemos tomado la decisión de hacer tomografía de senos paranasales, si bien es cierto que es una técnica de elección para confirmar la extensión, la localización anatómica de la afectación y su potencial necesidad de manejo quirúrgico, no se utiliza como elemento para poder iniciar el diagnóstico del paciente. Y la tomografía de senos paranasales tiene una reserva muy específica. Por ejemplo, en aquellas condiciones donde el paciente se manifiesta muy grave, el paciente está inmunosuprimido o existen algunas manifestaciones, por ejemplo, como la celulitis orbitaria, por ejemplo, con todos los potenciales riesgos que significa. Por lo tanto, no tendríamos necesidad de utilizar ni a la radiografía de senos paranasales ni a la tomografía dentro del estudio inicial de este grupo de bebitos. Por lo tanto, el estudio debe iniciarse como medida básica con la radiografía de tórax y probablemente usted tomó una decisión en función de las 3 patologías fundamentales que puede usted haber encontrado. Una de ellas es precisamente, y probablemente este concepto sea nuevo para alguno de nosotros, que es el concepto de la bronquitis bacteriana prolongada. ¿Cuándo el médico debe de sospechar que este paciente tiene una bronquitis crónica, una bronquitis bacteriana prolongada? Número 1, cuando la tos se ha prolongado más allá de 4 semanas de duración. Caso que estamos investigando, que estamos discutiendo con esta presentación. Número 2, cuando la tos es húmeda y productiva. Y esto es importante y por eso les colocaba una banderita roja. Si este paciente tiene tos seca, el planteamiento es totalmente distinto a que cuando este paciente tiene tos húmeda. Cuando no hay otra cosa que la pueda explicar, este paciente no está morado, este paciente no tiene alteraciones de signos y síntomas, este paciente todos los test que le hice fueron negativos,
este paciente entonces reúne condiciones y criterios para considerar el diagnóstico de la bronquitis bacteriana prolongada. Y luego yo puedo entonces hacer una inferencia diagnóstica, porque si a este paciente le coloqué, por ejemplo, lo que se sugiere que deberíamos colocar cuando se sospecha esto, amoxicilina clavulánico, y después de las 14 semanas, de los 14 días, 2 semanas después, este paciente cambia enormemente su vida y ya la tos prácticamente ha desaparecido, entonces se cierra el círculo diagnóstico de la bronquitis bacteriana prolongada. Y esto es el algoritmo que sugiere la Sociedad Europea para que nosotros sigamos en el algoritmo para tomar la decisión de que este paciente, si tiene una bronquitis bacteriana prolongada, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Todo que se prolongue en el tiempo, que sea de manera productiva, que no tenga signos ni síntomas específicos de enfermedad. El paciente entonces debe ser sometido a un esquema de antimicrobiano, en este caso amoxicilina con ácido clavulánico. Si la tos se resuelve, el diagnóstico ya prácticamente está hecho. Este paciente tenía una bronquitis bacteriana prolongada. Si ahora tiene síntomas específicos, que pudiera ser entonces nuestro segundo punto, entonces, ¿cómo deberíamos proceder? Que es lo que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la segunda consideración, que es lo que tiene que ver con la vía aérea superior. Y es lo que se denomina síndrome de tos de la vía aérea superior, lo que conocemos como síndrome de goteo postnasal. ¿Cuándo el médico debe de sospechar que su paciente tiene un goteo postnasal y por lo tanto tiene un síndrome de tos de la vía aérea superior? Número 1, tiene que considerar que esto no se trata de una entidad, digamos, que la tos no forma parte de un diagnóstico como tal, sino que es la vía final común con la cual se expresa, en primer lugar, el proceso inflamatorio. Ahora, ¿dónde está el problema? Que no hay una medición objetiva, es decir, tú no tienes algo como para poder cuantificar verdaderamente cuán importante pudiera ser el goteo. Y eso te permite que de alguna manera la identificación no sea del todo, porque no hay forma. Si usted quiere hacer una radiografía, por ejemplo, para evidenciar el goteo postnasal o el síndrome de tos de la vía superior, no lo va a poder hacer. Por lo tanto, el médico tiene que estar atento a los signos predictivos que de alguna manera le van a sugerir que este paciente tiene un síndrome de tos de la vía aérea superior. Y la primera consideración es el aclaramiento de la garganta. Un paciente que se mantenga, ese paciente tiene aclaramiento de garganta y por lo tanto usted debe de plantearse que la tos está en estrecha relación con goteo nasal posterior. Si este paciente inclusive dice que siente que se le chorrea el moco hacia la región posterior, o este paciente tiene descarga nasal anterior, o este paciente tiene sinusitis previa como diagnóstico, entonces usted debe de pensar efectivamente en que se trata de un síndrome de la vía aérea superior. Y luego, esta es una cosa que es terriblemente importante, a la cual yo creo que le damos mucha importancia y que la literatura hoy por hoy no permite recomendar que efectivamente para la población pediátrica este sea un hecho absolutamente relacionado entre causa-efecto. Y se trata de las manifestaciones del reflujo gastroesofágico como causante de tos crónica. Y fíjense ustedes, esta revisión sistemática fue realizada hace ya 16 años atrás y decía precisamente que no había efectivamente elementos como para relacionar de manera directa al reflujo gastroesofágico y que por lo tanto no se justificaba implementar tratamientos con inhibidores de bomba en este grupo de pacientes porque no había efectivamente evidencia para demostrar la relación entre la causa y el efecto. Esto fue hace 16, digamos, 18 años atrás. Ahora, en el año 2019, fíjense, prácticamente se señala lo mismo. Mucho más reciente entonces, hace 2 años atrás, se nos termina diciendo que el tratamiento del reflujo gastroesofágico no debería ser usado si no existen elementos clínicos sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y aquí se le marca de manera muy importante enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si no existen elementos clínicos que sugieran la enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces estos bebitos no deberían ser sometidos a ningún tratamiento que implique, por ejemplo,
inhibidores de bomba de protones. Y por supuesto, si usted ha decidido que lo tiene que hacer, pues las guías pediátricas para la enfermedad por reflujo gastroesofágico son las que usted debería utilizar. Por lo tanto, hemos decidido hacerle la radiografía de tórax a este bebé y decidimos ponerle amoxicilina clavulánico porque nos parecía que este bebito tosía de forma permanente, tenía una tos húmeda y se congestionaba de la nariz. 2 semanas después, cuando usted ya terminó el tratamiento con la amoxicilina clavulánico, y díganme ustedes si esto no es prácticamente lo que nosotros vivimos casi que a diario en la consulta. Comenzaste por gripecita, a las 4 semanas te puse el antibiótico y sigues tosiendo de la misma forma. Y esto genera terrible angustia y nuevamente la señora Hulk vuelve con nosotros a las 2 semanas, ya vamos por la semana número 8 y la señora Hulk vuelve con nosotros a decirnos que hasta cuándo vamos a estar con esto y el papá del bebé, cámbiate de médico porque ese tipo no sabe de lo que está haciendo. Y fíjense ustedes que aquí entonces cuando cobra mucha importancia el arte de la historia clínica. La historia clínica tiene que ser meticulosa y con tiempo suficiente como para poder preguntar y poder escuchar los elementos que les señalé como el decálogo para poder entender que este paciente puede tener manifestaciones de tos específicas que lo hagan ser tributario de un tratamiento precisamente de forma específica. Por lo tanto, meticuloso y con tiempo, en un ambiente tranquilo y oír con calma a los padres o a los familiares. Cuando uno cree que la abuelita es la que está interrumpiendo para decirnos, pero es que tose mucho de noche, o tose mucho cuando se agita, apenas comienza a reírse y comienza a toser, la abuelita de alguna manera nos está dando las luces necesarias como para entender que este paciente tiene algunas manifestaciones. Ahora fíjese, usted se dio el tiempo para preguntarle a la señora Hulk acerca de sus antecedentes familiares, acerca de sus antecedentes personales, acerca de sus antecedentes de la función, es decir, del examen funcional, y usted tomó un tiempito ahora para poderlo examinar de mejor manera. Por lo tanto, usted utilizó el arte de la medicina y de la historia clínica para poderlo volcar en este paciente. Por lo tanto, si no nos tomamos un poquito de tiempo para que la señora Hulk nos explique de manera correcta lo que nosotros queremos investigar acerca de lo que le comenté como el decálogo, no vamos a poder hacer efectivamente el diagnóstico correcto. Entonces, ahora usted decidió colocarle corticoides inhalados a este bebito con aerocámara y 3 semanas después vuelve la señora Hulk y entonces la señora Hulk vuelve ahora con esta cara. Por lo tanto, la historia clínica es el elemento importante que permite reconocer puntos específicos en la tos, que permite separar a la tos en dos grandes grupos. La tos que tiene elementos específicos y la tos que no tiene elementos específicos. Y esto es el algoritmo. Este algoritmo, por supuesto que yo no quisiera discutirlo por razones de tiempo, pero esto es prácticamente lo que acabamos de hacer en la reunión de la mañana de hoy. Aquí les dejo la referencia para todos aquellos que quisieran seguir el algoritmo, que fue prácticamente lo que hicimos en la mañana de hoy, donde terminamos colocando un corticoide nasal, un corticoide inhalado para revisar efectivamente la respuesta cuando hemos fracasado en las intervenciones anteriores. Pero también el algoritmo, y esta es otra publicación, pero también el algoritmo permite señalar que existen puntos específicos en la historia clínica que usted debe de investigar de manera tal que a través del decálogo que les comenté, usted pueda tener una orientación específica y no simplemente una tos sin manifestaciones que sugieran ninguna enfermedad en particular. Por lo tanto, concluyo con ustedes estas cosas. Debe evaluarse indicadores de tos específica. El estudio mínimo que se requiere es una radiografía de tórax. La espirometría va a depender mucho de la edad del bebé. Si se trata de un bebito mayor de 6 años, probablemente los dos estudios básicos para incorporar sean la radiografía de tórax y la espirometría. El tratamiento debe estar basado en la etiología. La tos inespecífica, como acabamos de ver inicialmente, puede tener una resolución totalmente espontánea. Con factores de riesgo para asma, que era lo que nos decía la señora Hulk, nosotros en la casa somos alérgicos, este niñito cuando corre se cansa, entonces se justifica de alguna manera hacer una prueba con corticoides inhalados y ver cuál es la respuesta. Si la tos no se resuelve durante la intervención que estamos realizando, debe de considerar otro diagnóstico.
La tos no debería ser suprimida y se debería tener mucho cuidado con los medicamentos de libre prescripción. Deben satisfacerse las expectativas y las preocupaciones de los padres. Debo de preocuparme por cuál es su intención. Es decir, si te preocupa la causa, tengo que tratar de explicarte la causa. Si no puedes dormir, tengo que tratar de que duermas. Y satisfacer las expectativas de los padres es muy importante. Debe de evitarse la exposición de factores ambientales. Si esta es una madre fumadora, si es un padre fumador, el primer elemento para ser retirado del entorno del niño es precisamente el humo tabáquico. Y los niños deben ser considerados y tratados de manera individual con respecto a las guías que le corresponden a los pacientes pediátricos. Por lo tanto, me despido de ustedes agradeciéndoles siempre y permítame mostrarle, aquí está mi chaquetica de la filial Sucre de Pediatría. Agradecerles a ustedes por su atención. Adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo. Muchas gracias.